Quiero felicitar al hermano Santiago Rodríguez, que se reconcilió en la célula número 27 Manazas. Dios me lo bendiga, mi hermano, ¿verdad? Qué bueno que se reconcilió este joven. Amén. Es una bendición. Tenemos también 31 amigos valientes, hermano. Amén. 31 amigos valientes. Aleluya. Gloria a Dios. Le digo valientes porque miré afuera y dije yo, está lloviendo, está como frisado. Pero es que si somos valientes, ¿verdad? Somos valientes en el Señor. Dile que está a su lado, somos valientes. Dígaselo, ¿verdad? Que somos valientes en Cristo. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia en la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Y vamos a ir al libro de Filipenses. Voy a querer que el hermano que tiene Biblia, por favor, comparta con el que no tiene. Muy importante que compartamos juntos la palabra. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos, hermanos, hoy es un día muy especial. Tenemos cena del Señor. Amén. Y hermanos, pues vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, ya que queremos, hermanos, ser instruidos, queremos ser ministrados, enseñados para poder nosotros seguir el ejemplo del Señor. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Lo tenemos, ¿verdad? Dije Filipenses 2:5. Es una bendición, hermanos. Es una bendición, ¿verdad? El estar acá. Filipenses 2:5. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a la letra dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Jesús tomó forma de siervo. Vamos a orar. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración. Jehová Dios, en esta hora te pido que bendigas tu pueblo, que bendigas la iglesia, bendice esos 31 amigos que vinieron ahora. Pido, Padre, que tú los bendigas, Señor, que tú los fortalezcas. Jehová Dios, Padre, Dios, y sean ellos persuadidos por tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, a tu nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús te rendimos alabanza, te rendimos adoración y declaramos este lugar libre desde ya. Y sé que tú estás con nosotros en el nombre de Jesucristo. Y en la iglesia de Cristo dice amén. Le da la gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Puede tomar su asiento. Creo que una de las cosas bien fundamentales en el Evangelio es hablar de Jesucristo. Pablo menciona, perdone, ¿verdad? Los hermanos están esperando, se van a quedar todo el mensaje de pie. Pues ya pueden pasar. Pablo, hermanos, menciona y dice que este Evangelio no tendría validez si Jesús no hubiera resucitado.
en vano fuera este evangelio. Pero, hermanos, vemos que, hermanos, o sea, la predicación, un mensaje en sí, en todo, debemos de centrarnos en Jesucristo. Y aquí estamos viendo, hermanos, en esto estamos viendo uno de los más grandes pasajes jamás escrito sobre Jesucristo. Describe la imagen perfecta de la humildad. Describe, hermanos, la humildad de Jesucristo. Y nadie, por supuesto, nunca ha llegado tan cerca a humillarse como lo hizo Jesús. Dice que tomó su forma de siervo. Dice que, hermanos, tomó forma de siervo, fue semejante a los hombres. No sé si tiene mucho efecto esto, hermano. O sea que, en otras palabras, vemos que sin esta humillación no se resuelven los problemas. Cristo se humilló. Cristo tomó forma de siervo. ¿Qué da a entender esto? Que si la iglesia copiara y si nosotros copiáramos, hermanos, el ejemplo de Cristo, muchos problemas se resolverían. Muchas dificultades fueran resueltas. Pero, hermanos, pero la iglesia se debe de humillar. Nosotros debemos de humillarnos tal como lo hizo Cristo. Con demasiada frecuencia, por ejemplo, la iglesia generalmente, hablábamos hoy en la mañana, la iglesia en sí, en general, está dividida. ¿Por qué, hermanos? Porque hay demasiada división. Porque la iglesia en general está llena de críticas, está llena de murmuraciones, está llena de diferencias, está llena de celos, está llena de envidias, está llena de ambiciones, está llena de habladurías, sentimientos negativos, deseo de posición o reconocimiento. Entonces la iglesia, hermanos, todas esas cosas lo que hacen es que dividen y no seguimos el ejemplo de Cristo. Tenemos aquí en este pasaje, vemos en el libro, allí mismo en Filipenses, pero el versículo 5 dice: haya pues, digamos, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? Que hubo en Cristo. Cuando se habla de sentir, está hablando de actitud. Haya pues esta actitud, haya pues esta manera de pensar, haya la forma de pensar como la de que pensó Jesús. Él fue siervo. Ve ahora, para tomar la humildad de Cristo necesitamos, digamos, tener la mente de Cristo. O sea, dije que fluya a través de usted. La mente de Cristo debe de ser en nosotros, hermanos, puesta. Debe de ser en nosotros, hermanos. Debemos de tomar, debemos de ser o tener la mente de Cristo. Cristo, bueno, al menos estamos leyendo y dice que Él tomó, de acuerdo al texto, dice el verso 5: haya pues en vosotros este sentir, esa actitud, esa forma de pensar que hubo también en Cristo, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso es humildad. La gente les hace falta humildad. O sea, en otras palabras, la iglesia le hace falta humildad. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios capítulo 2 verso 16, dice: ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Dice: mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, debe de pensar como Cristo. Debe de, hermanos, ser humilde, seguir el ejemplo, el modelo de Jesús. Hay gente que quiere ver buenos ejemplos, los demás. Los mortales, hermanos, fracasamos. Los mortales, hermanos, fallamos. Pero Jesús no te falla. Él es el mejor ejemplo. Tiene un poquito de defecto, dale un poquito, hermano, está un poco apagado eso. Ya sabes el nivel. Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo, dice 2:16 de 1 de Corintios.
Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Pensamos como Cristo. Tenemos la actitud de Cristo. Deberíamos tener eso. Deberíamos tomar la mente de Cristo y dejar que esa mente, esa forma, esa actitud fluya a través de nosotros como iglesia. Bien importante, hermanos, el ejemplo que Jesús nos dio, la humildad de Cristo. Dejemos que la mentalidad de la humildad y de la sumisión atraviese nuestra mente igual. Que eso, hermanos, pueda impregnarse en nosotros, pueda meterse en nosotros, hermanos, como iglesia, como pueblo, hermanos, que podamos copiar a Jesús. Si nosotros copiamos a Jesús, si nosotros miramos al Señor, nos evitaríamos de problemas, porque Jesús no te va a fallar. No podemos criticar a Jesús en algo porque Él es perfecto. No podemos señalarlo de alguna culpa porque el hermano no comete errores. Dios es perfecto. A su nombre. Dice allí en Filipenses 2, el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con toda humildad o con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda. Nada hagáis, eso es tener la mente de Cristo. Cuando no se hacen las cosas por contender o por vanagloriarse, sino hacerlo todo con humildad, hacerlo bien con humildad, estimando a los demás como superiores, dice, a él mismo. Tomar esa actitud, eso es tener la mente de Cristo. Que usted hace las cosas, hermanos, no, nada hagáis por contienda, dice, o por vanagloria. Oh, yo voy a hacer esto porque, ¿verdad? Yo, dice usted, si no lo hago, pues no voy a hacer, no me van a decir que yo soy bueno. O yo me voy a portar bien porque van a decir que soy bueno. O sea, por vanagloriarse. O voy a ayudar porque, digamos, para que la gente pues vea que yo ayudo, de verdad. Ese es vanagloriarse. La palabra de Dios dice, hermano, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contender o por vanagloriarte, sino que la forma correcta que Cristo hizo las cosas, Cristo la hizo con humildad. Cristo la hizo, hermanos, con humildad, con aquel amor, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dile que está a su lado, necesitamos ser humildes. Dígase. Necesitamos ser humildes. We need to be humble. Did I say it right? Thank you. Necesitamos ser humildes. Necesitamos, hermanos, que Dios nos moldee en esa parte. Tener la mentalidad de Cristo. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 2, si usted lee la Biblia, dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, el tener la mente de Cristo no es andar de enojado o andar de contencioso. Tener la mente de Cristo, no andar de enojado. Yo sé cuántos enojados vinieron aquí hoy. Ya estoy viendo algunos enojados ya. O sea, tener la mente de Cristo, hermanos, no es, dice la Escritura, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Los que obedecen a la verdad son aquellos que han, hermanos, dado su corazón a Cristo. En Cristo, hermano, hay cambio. Cristo transforma, el Señor transforma, el Señor hace las cosas diferentes. El Señor te quita el enojo, te quita la ira, te pone la paz, te pone la bendición. Hermanos, deja de ser contencioso. A su nombre. El Señor hace la obra por dentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Porque tiene que empezar por dentro, cambiar adentro, porque si cambia adentro va a ser real lo de afuera. A su nombre. Entonces, ¿qué es tener la mente de Cristo? Jesús dijo algo:
llevad mi yugo sobre vosotros. Y dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero dice el Señor en su palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. En otras palabras, sigue mi ejemplo, sigue mis formas, sigue mi manera, la forma que Pablo dijo, sé ejemplo de mí como yo de Cristo. El mejor ejemplo, Jesús. No esperes que la gente te impresione. No esperes que las personas, líderes, siervos, siervas te impresionen. No, hermanos, porque si esperamos que nuestros líderes nos impresionen, estamos mal. Porque algo va a pasar en ellos, algo va a suceder. Pero hay alguien que sí, hermanos, nos impresiona a nosotros, se llama Jesús. Oh, a Él sea la gloria, a su nombre. ¿Y sabes por qué nos impresiona? Porque la Biblia dice que, hermano, fue hombre y tuvo las necesidades, tuvo hambre, sintió cansancio, pero dice la Escritura que fue sin pecado. Porque Él no fue concebido en pecado, ¿sabes? Él fue concebido por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Alguien que le dé la gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Dile que está a su lado, seamos mansos y humildes, dígale. A ver, ya se lo dijo. Seamos mansos y humildes, dígale. Aunque le quede viendo con una cara así de, cambie esa cara y sé manso y humilde. Es necesario. Aquí veo muchos que les hace falta mansedumbre, ¿sabe? Si aquí, hermano, gloria a Dios, hermano, que está en la iglesia. Si usted era bien peleonero allá, hacia allá afuera, olvídese. Todavía de esos 31 amigos han venido algunos que son delicados, pero con ellos quiere tratar el Señor. Amén. Porque en Cristo nueva criatura vienes a ser. Las cosas viejas el Señor, hermanos, te las borra y te hace nuevo el Señor. Entonces, pero dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Cuando tú eres manso, cuando tú eres humilde, vienes a entrar en un descanso. Vienes a entrar en un descanso glorioso del Señor. Entonces, deje que la mentalidad de la humildad y de la sumisión de Cristo atraviese su mente. Que esto se meta en su mente y en su corazón. Que usted debe entender de que Dios lo llamó a usted a ser manso y a ser humilde. Que Dios lo llamó a usted a ser esa persona que Dios quiere. Que Dios le llamó a usted a seguirlo. El Señor le dijo a los discípulos, le dijo a Mateo, sígueme. A otros que estaban pescando, le dijo, síguenme. Y aquellos dejaron las redes. Aquellos se decidieron por el Maestro. Cuando tú te decides por el Señor, no por una religión. Yo no te predico ninguna religión. Yo no te digo, mira, sé religioso, sé pertenece de esta congregación o otra. Te digo, ven a los brazos de Jesús. Sigamos a Cristo. Sigamos a Jesús. Dígale que está a su lado, sigamos a Jesús. Let us follow Jesus, because Él es el dador de la vida. Amén. Sigamos a Jesús. ¿Tú ya seguiste a Jesús? ¿Ya aceptaste a Cristo? Todavía no, ¿verdad? Pero hoy lo puedes. Cuando uno acepta seguir a Jesús, uno le dice, Señor, yo te quiero seguir. Y esto quiere decir que vas a dejar de ir tu camino y vas a seguir el camino del Señor. Él dice que el que por mí andare no andará más en tiniebla, sino que andarás en la luz de la vida. Amén, iglesia. Amén, pueblo. A su nombre. Gloria a Jesús. Entonces tenemos que seguir al Maestro. Para tener la mente del Maestro, tener la mente de Jesús, tenemos que seguir a Jesús. No puedes tener o seguir el ejemplo de alguien que nunca has conocido. ¿Y yo cómo puedo hacer para conocer a Jesús? Bueno, Jesús se da a conocer por medio de las Escrituras.
Él dice: escudriñad las escrituras, que ahí os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son, dijo, las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. En otras palabras, conozcamos a Jesús a través de la Biblia. Conozcamos a Cristo, hermanos, a través de la palabra. Y cuando tú conoces a Cristo a través de la palabra, eso se va a reflejar en ti, porque vas a agarrar su ejemplo y lo vamos a reflejar en nuestra vida diaria. Dile que está a su lado: tengamos la mente de Cristo. Let it have the Jesus mind. Así es, ¿verdad? La mente de Jesús. Esto es una bendición, hermano. Tener la mente de Jesús es más que decir yo amo a Jesús. Es ser como Jesús. Es imitar a Cristo. Entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra, hermanos, dice allí en la palabra del Señor, dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, el verdadero descanso de tu alma. Tu alma viene a descansar en Jesús. Tu alma viene a tener reposo en Cristo. El alma sin Cristo vive angustiada. El alma sin Cristo vive atormentada por los problemas, las dificultades. Hermanos, corren a ciertas hermanos, soluciones alternativas. Y aparecen, hermanos, en las televisiones, en los anuncios, muchos cíticos anunciándose, porque hay una gran necesidad de almas que necesitan un descanso, necesitan estar en paz, necesitan resolver. Y estos, hermanos, las personas que lo que hacen, visitan brujos, visitan hechiceros, cíticos, para poder ellos sentirse bien. Y al final, pues por supuesto, ningún ser humano puede solucionar tu problema interno. Hay alguien que te lo puede solucionar, se llama Jesús. Él dijo que Él vino a libertar, a salvar. Hermanos, si el Hijo libertares, si el Hijo, hermanos, si ustedes reciben a Cristo, los amigos, seréis verdaderamente libres. Porque vas a dejar de ser tú y vas a permitir que Cristo sea en ti. Se va a ver el crecimiento, se va a ver lo que tú, hermanos, eres. Cambia tu personalidad el Señor. El Señor te cambia todo. Por eso dice, hermanos, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y cuando tú te dispones a aprender de Él, vas a encontrar descanso. Te dispones a recibirlo, te dispones a venir, a abrir tu corazón, vas a recibir descanso. Entonces, miremos la mente de Cristo. La única manera para resolver los problemas es que cada persona deje que la mente de Cristo fluya en su mente. En otras palabras, deja de pensar como tú piensas y piensa como Cristo piensa. Deja de pensar tu manera de pensar, déjala a un lado y deja que Dios, el Señor, se meta en tu mente y pienses como Él. Cuando tenemos la mente de Cristo, hay una sola cosa que nosotros hacemos. De acuerdo a Colosenses 3:2. ¿Alguien lo puede buscar? 3:2 de Colosenses. Colosenses 3:2. Cuando alguien tiene la mente de Cristo, tiene una sola cosa que se enfoca. Te enfocas en algo cuando tienes la mente de Cristo. Lean lo que dice la Biblia. ¿Cómo dice? Poner qué? Poner las cosas, poner, como dice, fuerte, hermano, pero fuerte, vamos a ver. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El que tiene la mente de Cristo mira las cosas de arriba, no mira las cosas de la tierra. El que tiene la mente de Cristo pone la mirada en el galardón. El que tiene la mente de Cristo mira hacia arriba y no hacia abajo. El que tiene la mente de Cristo espera a Jesús allá arriba. Le da la gloria a Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué no en las de la tierra? Porque lo de la tierra es pasajero, se deshace. Hoy tienes y mañana no tienes. Las cosas de la tierra es pasajero. Hoy son y mañana no son. Pero el cristiano que tiene la mente de Cristo tiene la mirada en Cristo, tiene la mirada en las cosas de arriba. Dile que está a su lado, pongamos la mirada en las cosas de arriba. Dígaselo, no en las cosas terrenas. Oh, el que pone la mirada en las cosas de arriba, hermanos, tiene su esperanza que su socorro viene de arriba.
tiene su esperanza que el de arriba no le va a fallar. Jesús no nos va a fallar. Le da la gloria a Dios. Jesus will never fail you. No te va a dejar fallar el Señor. El Señor te va a ayudar, iglesia. El Señor toma tus cargas y las lleva. Él dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios no te falla, no te fallará, no te fallará. Amén, pueblo. O sea, cuando vemos esto, poner la mira en las cosas de arriba. Esa es la que tiene la mente de Cristo. Su amor es por Dios. Su amor es por el Señor. Anhelas estar con Jesús. El deseo de tu corazón está rodeado de su gloria. El deseo de tu corazón es estar rodeado de su presencia. Quieres habitar, caminar con Jesús, porque Él es la vida. Entonces, la única manera para resolver los problemas es que cada uno de ustedes deje que la mente de Cristo fluya en su mente. Que fluya la mente de Jesús en nosotros. Que nosotros podamos pensar a la manera que Jesús piensa. ¿Sabes por qué hay tantos problemas? Porque nosotros pensamos a la manera nuestra. Y nosotros, cuando pensamos a nuestra manera, fallamos. Cometemos grandes errores, porque nuestra mente no es perfecta, nuestros pensamientos son limitados. Está lleno de orgullo, está lleno de altivez, de egoísmo, de egocentrismo nuestra mentalidad. Pero cuando dejamos que la mente de Cristo, hermanos, se establezca en nosotros, ya nos pensamos igual. Entonces nos sujetamos a la voluntad de Dios, porque ya no va a gobernar tu voluntad, sino que va a gobernar la voluntad del Padre en ti. Le da la gloria al Señor. Pero eso es tener la mente de Cristo. Ahora, en el verso 6 dice: el cual siendo en forma de Dios. Ahí está Él identificando su deidad, la deidad de Cristo. No estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, pero siendo en forma de Dios, dice. O sea que ahí estamos viendo la deidad de Jesús. ¿Ve? Jesús es el mismo ser de Dios. En Jesús habita la deidad del Padre. La Biblia dice, hermano, en el libro de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, dice, era Dios. Y cuando habla del verbo está hablando de Cristo. Y Cristo era el mismo Dios. Por eso es que nuestra esperanza debe ser puesta en Jesús. Nuestra esperanza debe ser puesta en Cristo. Hermanos, Él dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Él vino a libertar. Él vino a dar vista al ciego. Él vino a hacer andar al cojo. Él vino a dar libertad a los que estaban cautivos. Le da la gloria a Dios. A hacer oír al sordo. A su nombre. Ese es Dios. Manifestó su amor, manifestó su gracia para con nosotros. Que aun siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros, colgado en un madero, llevando, hermanos, el castigo de vuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué? Porque Él te amó y Él te sigue amando a pesar de lo que tú has sido. Dios siempre, su amor ha estado para contigo. Le da la gloria a Jesús. Jesús es el mismo ser de Dios. Por eso es que dice en el texto, hermanos, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea que Él no se volvió orgulloso. Mire, hasta tal grado que viene una multitud de gente, hermanos, a agarrarlo a Él. Y se saca un machete viejo que tenía Pedro, se lo saca y le corta a uno que se llamaba Malco, ¡zas!, parte de la oreja. ¿Y qué le dijo el Señor?
Pedro, mete tu machete en tu vaina. Yo no necesito ese corvo viejo que andas, o ese machete, yo no sé cómo le dicen ustedes. Yo no necesito eso. Si yo quisiera, le dice, yo le llamo una legión de ángeles, o le digo al Padre que envíe una legión de ángeles. Yo no necesito que me defiendan. En una ocasión, cuando él, hermanos, predicó, hermanos, la primera vez que él predicó, después de que vino del desierto, en la tentación, hermano, del desierto, él pasó por una sinagoga y le dieron el privilegio a él de leer, hermanos, el libro de Isaías. Y él empezó a leer el libro. Unos por supuesto que oyeron, otros no, otros se rebelaron, otros se enojaron, porque él mismo, hoy se cumple este día, hoy se cumple esta palabra, y todo el mundo se enojó contra él. Y dicen que lo agarraron, hermanos, y lo iban a tirar a un despeñadero. En la versión original dice en un abismo, lo iban a aventar en un abismo. Pero lo raro es esto, que cuando ya lo iban a aventar al abismo, él como que tomó la autoridad y dio la vuelta, dice, y pasó en medio de todos esos que andaban con piedras. Si tú no has leído esa lectura, te invito a que la leas. Eso es Jesús. Como quien dice, ustedes tienen que tirarme piedras, pero no se preocupen, ustedes no van a hacer eso. Él cambia, hermano. Unos hermanos querían, hermanos, yo creo que, hermanos, los que llegaron a Sodoma, hermanos, los ángeles en sí no tienen poder. Digamos, el trabajo de los ángeles es servir, es cuidar, es proteger. Pero vemos que cegaron a aquellos de Sodoma y Gomorra. O sea que, hermanos, el Señor hace cosas extraordinarias. O sea, Dios hace cosas poderosas. O sea, ese Jesús, el Cristo de la gloria, el que es el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin, le da la gloria al Señor. De tal grado que Él, cuando tú vienes a Jesús, lo que Él te da es vida. Cuando tú vienes a Cristo, Él te engendra vida, porque vienes a tener nueva vida en Jesús. Tu vida cambia, tú eres transformado. Por eso que, hermanos, no hay cosa más preciosa que le abras tu corazón a Jesús y decir: Jesús, gobierna mi vida. ¿Cuántos tienen problemas de control de enojo? Que no se controlan su enojo. Control anger. Okay. No, usted no, usted sí, tranquilísimo. ¿Algo más? ¿Alguien más? Control, que tiene problema de anger. Okay. También. ¿Sabes? Cuando tú le entregas esas cosas, esa área al Señor, el Señor te cambia, te quita eso. Lo que sucede es que a veces no queremos morir a ese carácter del viejo o de la vieja vida, de la vieja naturaleza. Pero cuando tú le entregas eso al Señor y dices: yo no quiero vivir en esto, yo no quiero ser así, renuncio a ser a este carácter, ve, y el Señor te cambia. Porque cuando tú le entregas eso a Cristo, Cristo toma eso y te hace nueva criatura. El Señor te moldea, el Señor te cambia, el Señor te transforma. Amén. Jesucristo es forma de Dios, es la propia esencia de una persona. Eso es ser forma de Dios, es la esencia. Forma de Dios es la esencia de esa persona. Por ejemplo, los hijos suyos son la forma suya, es la esencia de su personalidad. Por eso que los hijos se parecen a uno, ¿eh? ¿O no? Es igualito, hermano. Mira que lunar sacó el lunarcito. Wow. Y se ríe igual que yo, dice usted. Es la esencia suya, es la copia suya. Mire, hay casos que los hijos se parecen a los tatas, hermano. Y las hijas igual. Wow, qué bárbaro, qué cabalito. Ese lo moldeaste bien, le dicen a uno. Es la esencia. Y estamos hablando aquí, hermanos, con relación a Jesús. Jesús, hermano, Jesucristo es la forma de Dios, es la propia esencia de una persona. O sea que en Jesús estaba la esencia del Padre.
Porque en él el Padre mostró su gran amor para con nosotros. O sea, para que el Padre, o sea, el Creador, hermanos, mostrara que nos amara, tuvo que tomar forma de siervo, hermanos, y ser semejante a los hombres para llegar a nosotros y decirlo: yo te amo. Porque no podía venir personalmente Dios en toda su gloria, en toda su majestad, y decirte: yo te amo. No podría decirlo. ¿Por qué? O hacerse presente. Porque no hay nadie quien pueda ver a Dios en toda su gloria y quede vivo. Por eso que el Padre tomó forma de siervo y se manifestó a nosotros para darnos conocer y darnos saber cuánto nosotros le importamos a Él, cuánto usted vale para Él, cuánto Él lo ama. Le da la gloria a Dios. Por eso no desprecies a Jesús. Dile que está a su lado: no despreciemos a Jesús. No le desprecies. Él es el dador de tu vida. No lo desprecies. Fue Él que te pasó el río Bravo. Fue Él que te libró de la muerte en el tren de la bestia. Aleluya. Ahora fue Él el que te libró y el que tal vez ya estaban para mandarte de regreso y cambiaron ahí algunas cosas y te dejaron libre y ahora estás aquí. Fue Dios, no fuiste tú. Gloria a Jesús. No es que tú eres suertudo. No hay suerte. Es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Si no estás preso, porque Dios tiene misericordia. Y si no estás presa, es porque Dios tiene misericordia. Es porque Él te ama con amor eterno. Te he amado, dice Dios, y por eso yo te he prolongado misericordia. Ahora ni que le dé la gloria a Dios. Aleluya. A su nombre. Gloria a Jesús. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15: Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Jesús es la imagen del Dios invisible. Quiere decir que la forma que era Jesús, así es el Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él mismo dice, hermanos, dice: así como aquella gloria que tuve, dice, cuando estaba junto a ti, cuando aún no eran creados los cielos y la tierra. Glorifícate. Glorifícame como esa gloria que yo tuve, dice el Señor Jesús, cuando estaba al lado tuyo, antes de la creación del mundo, antes que todas las cosas fueran hechas. Ya Jesús existía. Y Él es el primogénito de toda la creación. O sea, Él existe antes que todo fuera creado. Ese es el Cristo de poder que usted tiene. Ese es el Jesús que nosotros te predicamos. Ese es el dador de la vida, que te vino a dar vida y vida en abundancia. No desprecies a Jesús, iglesia. A su nombre. Dice también en 2 de Corintios: en los cuales el Dios de este siglo cegó a algunos el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice también en 2 de Corintios 4:4, el cual es la imagen de Dios. Eso es Jesús. Por eso se te dice: recibes a Cristo, acéptalo en tu corazón, no lo desprecies. No desprecies al que te dio vida. No desprecies al que te hizo nacer y no te moriste en el vientre de tu propia madre. El que te ama con amor eterno. Él es la imagen del Dios invisible.
Jesús de Nazaret. Hasta tal grado que la gente, hermanos, a Jesús, porque la gente que no tiene la mente de Cristo rechaza a Jesús, ¿sabe? A Jesús lo aborrecieron, sus mismos hermanos lo desecharon. ¿Para qué vienes aquí? Anda a predicar a otro lado, le dijeron a Jesús. Allá te van a oír. Anda a hacer los milagros en otro lado. Jesús fue desechado. La gente lo desprecia. Él llega a tu puerta y lo que hace la gente, le cierra la puerta. Él te toca ahora y te dice: vení a mí, y tú le cierras la puerta. Le cierras la puerta a alguien que te quiere bendecir, a alguien que te quiere dar vida y vida en abundancia, a alguien que de ti quiere hacer algo diferente, de alguien que, hermanos, de ti que quiere Dios tratar. Dios te quiere dar seguridad, pero la gente, hermanos, rechaza a Jesús. Espero que usted no rechace. Dile que está solo: no rechacemos a Jesús, dígame. No lo rechacemos. ¿Verdad que no lo vas a rechazar usted? No, ¿verdad? No rechacemos a Jesús. Cuando tú rechazas a Jesús, te estás rechazando a ti mismo. Estás rechazando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te estás rechazando tú mismo la bendición aún de la vida que Dios te quiere dar. No puedes rechazar al que te ama, iglesia, o tu amigo, más bien dicho. Entonces, pero hubo gente que lo rechazó a Jesús. En el libro de Juan capítulo 5 verso 18 dice: pero estos, los judíos, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según para ellos Jesús, sino que también decía que Dios era su propio Padre. O sea, dice aquí, y haciéndose igual, dice, a Dios. Lo querían matar a Jesús. Lo rechazaban. Había gente que lo juzgaba. En una ocasión iba caminando él con sus discípulos y todo. Allá había un palo así de sicómoro. El palo de sicómoro crece, no crece muy alto, sus ramas son así, se expanden alrededor. Pero había este muchacho, uno que, hermano, ansiaba ver al maestro, así como usted que ansía hacer a ver al maestro. Y estaba él tratando de ver. El problema de él, ¿por qué no podía verlo así en el piso paradito? Porque era pequeño de estatura. Era short. Era chiquito. Y le llamaban, su nombre se llama Zaqueo. Pero Jesús pasando lo vio y dijo: ¿y qué está haciendo allá arriba en esa rama? Ay, aquel cote. Jesús, te estoy viendo, Jesús. Bájate, le dijo, porque hoy voy a pasar por tu casa. Mira que él se vino como Tarzán, hermano, se colgó de la rama y ¡zas! Cayó al piso, hermano. Y sale corriendo a la casa, le dice a su mujer: prepárate el mejor banquete, mujer. Y todos ahí, los vecinos: ¿qué te pasa? ¿Qué es algo especial ahora? ¿Está cumpliendo años tu niño? No, nadie está cumpliendo años. ¿Y por qué estás haciendo tantas festividades? No, es que tengo una visita especial. Alguien me va importante. Oh, sí, será el gobernador, será el gobernador de la ciudad, digamos, te va a visitar el emperador. ¿Quién te va a visitar? No me va a visitar ningún emperador, ningún gobernador. Hay alguien más importante que eso. ¿Quién será? Decían todos. Hermano, aquí le viene el problema. Llega Jesús a la casa de Zaqueo. Y comiendo, hermano, ahí todo el mundo y contento todos porque Jesús estaba en medio de ellos. Pero había gente que decía: si este fuera profeta, fuera Dios, fuera lo que dice, comparte con pecadores.
no faltaban los criticones y los murmuradores, hermanos, los que son lengua larga, no faltaban. No faltaban. ¿Y sabes por qué pensaban así? Porque no tenían la mente de Cristo. Cuando la gente no tiene la mente de Cristo, todo les parece aburrido. Oh, lo de Dios, ay, qué aburrido. ¿A dónde vas a ir? ¿A la iglesia? Oh, no. Mejor me voy al fútbol, a ver el partido. A la iglesia, estar viendo a ese hombre que solo está bla, 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 bla. Yo no. Y si no, te voy a acompañar vos. Ahí, no mírame, ahí me perdonas, pero yo me voy a quedar dormido ahí. Porque no tiene la mente de Cristo. Pero el que ha nacido de nuevo le siente gozo. El que ha nacido de nuevo se deleita. El que ha nacido de nuevo se deleita. Le da la gloria a Dios. A su nombre. Entonces, pero llega la salvación a este Zaqueo. Y dijo Jesús: la salvación ha llegado a esta casa. Porque este también es un hijo de Abraham. La salvación ha llegado. Porque cuando Cristo llega a tu corazón, no llega para destruirte, llega para edificarte, llega para darte vida a lo que está muerto, llega para volverte lo que estaba perdido. Llega el Señor a darte el valor que Él siempre ha querido para ti. Ahora es que le dé la gloria a Jesús. Pero la gente lo quería matar. La gente lo quería asesinar al Señor. Pero Jesús no rehusó. Él siempre decía: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo y el Padre uno somos, decía. Él nunca dejó de decir su condición, su estado, de su deidad. Nunca se negó en ese aspecto. Mantuvo su deidad. Vemos otra característica que veo, y en el versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes. Filipenses 2:7, donde estamos, no se pierda de ese texto central. La humillación de Jesús, la gran distancia entre la majestuosidad de Cristo en el cielo y la humillación de Cristo sobre la tierra no tiene medida. Él tiene toda la gloria. Él, hermano, podía tener toda la majestad. Él no tenía necesidad de nacer en un pesebre. Él no tenía necesidad de no tener un lugar donde recostar su cabeza. Él dice: las zorras tienen guarida y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Claro, él no tenía necesidad de eso, porque él tenía toda su gloria, toda su majestad, hermanos. Pero se humilló. Jesús no se hizo de ninguna reputación, sino que Él se despojó. Jesús no dejó de lado su deidad cuando vino a la tierra, pero sí dejó de lado sus derechos. Eso es despojarse. Dejó de lado sus derechos, dejó de lado lo que Él realmente era. Pero ¿sabe por qué dejó de lado todos sus derechos? ¿Sabe por qué Él actuó de esa forma? ¿Sabes por qué Él, hermanos, se despojó a sí mismo? O sea, se despojó de sus derechos. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama a ti. Él los amó con amor eterno. Fue su grande amor que lo hizo a Él negarse a sus derechos para amarnos a nosotros. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles del Señor. Mira qué tremendo. Lea eso, que eso es bueno. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿A quiénes vino a socorrer? A la descendencia de Abraham. ¿Y la descendencia de Abraham quiénes son? Porque hemos creído por la fe. Él es nuestro padre de la fe.
Porque él creyó a Dios, hermano, y Dios le contó por justicia lo que él, su acción de creer. Es por fe, no por vista. Entonces vemos, hermanos, que dice socorrió, no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por la cual debía ser semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque él fue tentado, él padeció siendo tentado. Pero él tomó forma de siervo. Él tomó forma de siervo, hermanos. Se hizo semejante a los hombres. Quiere decir que no era en sí como hombre, sino que era semejante, que es otra cosa. Se parecía a hombre con todas las necesidades, hermanos, físicas del hombre, pero no era en sí un humano común como nosotros. De acuerdo estadísticamente, la vestimenta de Jesús no se envejeció. Jesús anduvo con su vestimenta todo el tiempo, tal grado que su misma propia vestimenta en una ocasión, hermanos, se transformó, brilló. Ahí se reveló una gloria, se reveló, hermanos, la gloria de Jesús cuando se hizo presente con Moisés y Elías, que, hermanos, lo identifican, los apóstoles lo identificaron así. Pero era una gloria extraordinaria, brillante, que el rostro brillaba, su ropa cambió de color y se vino a ser resplandeciente como el sol, aún más fuerte que el sol. Es la gloria de Dios manifestada en Jesús. Caminó sobre las aguas. En una ocasión, si tú le haces caso a Jesús, le haces caso a Dios, Dios te va a bendecir. Mire, hermano, nosotros, voy a decir, bueno, Pedro en la pesca estaban pescando, tiraban a la izquierda, nada, tiraban a la derecha, nada, no conseguían pescado. Ya estaban bien cansados. Lo bueno es que Dios nunca, dile que está a su lado, Jesús nunca llega tarde, dígale. Nunca llega tarde. Y estaban pescando, hermano. Ya eran las 5 de la mañana. Y toda la noche tirando la red a un lado, tirando la red al otro lado. Y no alcanzaban nada. Por lo menos ni chimbolos, hermano. Es unos pescaditos así redonditos. Algunos ya ni saben qué es eso. Se les olvidó. Y allá de la orilla del río, el mar, hay una voz que dice: hey, have you fished something? No fue en inglés el que le digo a mí. ¿Han pescado ustedes algo? Y allá estaban como a 1 kilómetro de repente de distancia, mar adentro. Bueno, ahí yo me confundo en eso, mar afuera, mar adentro, cómo está la cosa, pero que estaban adentro, allá adentro del agua, allá metidos así. ¿Han pescado algo? ¿Han podido conseguir algo? Y allá la respuesta que le da Pedro: we have not fished nothing. No hemos pescado nada. We haven't caught anything. No hemos agarrado nada. Y le dice el de allá, él le dice el que está, pero ellos no se daban ni cuenta, hermano. Tiren la red a la derecha. Y se preguntan, él le dice, te juro, Pedro, a Andrés, que son los que estaban ahí: ¿y cuántas veces hemos tirado a la derecha? Y no hemos pescado nada. Porque ellos ya lo habían tirado. ¿Qué diferencia tiene? Y de repente yo pienso, no, déjeme imaginarme, andaba un cipotito así, cipotillo, un guirrito, no es como ustedes le dicen, patojitos. Un patojo así, un cipote. Y le dice: tírala a la derecha,
hágale caso. Trata, dile que está a su lado. Tratemos. Con Cristo todo lo podemos. Let us try. Hermano, bueno, la historia sigue. Y tiraron a la derecha, hermano. Dile que está solo, tira la red a la derecha. Dígale. ¿Y sabes qué es la derecha? ¿Cuál es la derecha? Algunos se confunden. No hay ni cuál es. Levanten la mano derecha. Es la derecha, dile que está a su lado. Amén. Ya somos de la derecha. Tíralo a la derecha, Pedro. Y hermanos, tiraron a la derecha la red. ¿Y sabe qué pasó? Empieza a jalar aquel. Empieza a jalar la red. Y se queda. Mira, Andrea, ayúdame porque esto está serio aquí. Y están saltando el montón de pescados. Y no eran pescados, no eran así pescados de esas mojarras, hermano. ¿Ah? Puros atunes, hermano. Puros salmones. Era pescado rico, hermano. Bueno, yo estuve en ese mar ahí, ¿sabes? El mar de Galilea. Y hermano, sigue agarrando, hermano. Y aquello pesaba. Y ya no podemos. Y verdad. Y entonces, y se queda viendo Pedro. Y mira. Y se queda viendo. Y lo identifica. Y, oh, esto es Jesús. Cuando tú le haces caso a la palabra, le haces caso a Dios. Oh, todo va a obrar para bien. Amén. Let us give a heart praise to God. Démosle alabemos al Señor fuertemente, hermanos. A su nombre. Amén. Eso pasa porque, hermanos, atendieron al maestro. Cuando usted dice, venía Jesús, hermana, amigo, venía Cristo. Ya te estás perdiendo una bendición. Entonces mejor que le vamos a decir sí, ¿va? Le vamos a decir sí a Jesús. ¿Le vas a decir sí a Jesús? Claro que sí. ¿Le vas a decir sí a Jesús? Claro que sí. Le vamos a decir sí a Jesús. Claro que sí. Cuando atendemos a la voz del maestro no fallamos. No somos gente fracasada, sino somos gente victoriosa en Cristo Jesús. A su nombre. A su nombre. Gloria a Cristo. Él tiene la potestad. Mire, hermano. Ay, es que el Señor es tremendo, hermano. El Señor es poderoso. Llega uno por allí, hermano, y le pregunta al Señor, le dice: ¿y ustedes pagan impuestos? ¿Y tú pagas impuestos? Y el Señor, allá por allá, de repente él vio un pescadito que andaba debajo del mar. A alguien se le cayó un dracma por ahí. Y en el pescado, y le hace, ¡chá!, se lo comió. Ella ya andaba paseando el pescadito con el dracma. Y le dice a Pedro, mira, lo tremendo de esto es esto: que manda a un discípulo y lo va a cachar a él. A cachar, o sea, a pescar al pescado que andaba el dracma. Ve a agarrar un pescado, como que fue al mandado y al camino. Y el pescado por ahí, hermano, y él viene Pedro, ya lo agarra, metele ahí el dedo y le sacó un ramo. Tráeme. Y ya se lo dio a Jesús. Y hermanos, el detalle es esto. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque Jesús es omnisciente. Y eso de omnisciente quiere decir que Él lo sabe todo. O sea, Él sabía de ese pescado. Él sabía en el momento que, hermanos, o sea, Dios de la nada puede hacer cosas grandes. De una cosa, hermanos, inservible, Dios puede hacer una cosa servible.
O sea, lo que no tiene precio, Dios le da precio, lo pone en lugar alto. Los que están en el muladar, Dios los pone entre los príncipes. Le da la gloria al Señor. Amén. Entonces, yo veo a un Cristo de glorioso haciendo obras extraordinarias. Aunque, hermanos, podía haber hecho muchas cosas más el Señor, pero se limitó. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús llama a un muerto ya, hermanos, 4 días prácticamente, ya está podrido, pero le da vida al Señor. Le dice: Lázaro, sal fuera, con la autoridad de la deidad, del poder del mismo Dios manifestándose allí. O sea que, hermanos, manifestó algunas cosas, pero no fueron todas, porque, hermanos, tenía otras cosas que podría haber hecho él. Él prefirió ser semejante a los hombres. Él prefirió ser semejantes a nosotros. En lugar de él ser servido, él vino a servir. Por eso usted sea agradecido con el Señor. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, le dijo el Señor, como el que sirve. El Señor te quiere servir. ¿Qué es lo que te sirve Dios cuando tú vienes a Él? Te da vida y vida en abundancia. ¿Qué hace el Señor? Te sana todas tus dolencias. Aleluya. Dégaselo fuerte al Señor, hermanos. Jesús se merece lo mejor. A su nombre. Tal grado que Él dice, hermanos, Él dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino. Si no vino el Señor, vino. Si no, o sea, el Señor dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescates por mucho. Él vino a rescatarte. Necesitamos el rescate. Necesitas que Dios te rescate. Solo te vas a dar en la frente siempre. Necesitas que alguien tome tu vida y te lleve por el camino correcto, por la senda de la vida. Y esto se llama Jesús. Cristo, hermanos. Él se hizo semejante a nosotros para mostrarnos misericordia. Fue hecho semejante a los hombres. ¿Qué podemos hacer aquí? Debemos de aprender de Cristo nosotros. Debemos ser que cada día seamos humildes, andar en humildad ante cada uno de nosotros, aún en humillación uno al otro. O sea, caminar en esa humildad, reconocer lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Que aún en la cruz Él mostró en medio del dolor su gran amor, su gran misericordia de perdonarnos y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en medio del dolor, Jesús perdonando. En medio del dolor, Jesús, hermanos, perdonando perdonando a aquellos que lo crucificaron. Como tú no crucifiques al Maestro, no lo desprecies. Él te ama. Él quiere tratar con tu vida. Y más sin embargo, muchas veces lo que hacemos es que lo despreciamos. Ignoramos su grande misericordia y su gran amor. Ignoramos su gracia. Ignoramos que si algo sí le estoy seguro a usted, que usted no está aquí por casualidad.
Está aquí porque Dios tiene misericordia de usted. Está aquí porque Él lo ama. Está aquí porque Él quiere tener un trato contigo. Amén. Humillémonos ante el Señor. Reconozcamos su supremo poder sobre nosotros y que nos amó. Y se humilló el Señor por nosotros, hermano. Él no vino para ser servido. Él vino para dar su vida en rescate por mucho. Jesús tomó forma de siervo. Se despojó, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros, para que nosotros le recibamos. No rechaces a Jesús. No rechaces al que te ama. No rechaces el que quiere ayudarte. Y Jesús, de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra, dice, hermanos, que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, dijo Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Y Jesús está aquí con nosotros. Amén. 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 Jesús escogió ser un siervo y mandando también a los que creemos en Él a que nos sirvamos los unos a los otros. ¿Lo vamos a rechazar? No. ¿Vamos a ignorar lo que Él hizo por nosotros? No. Porque somos necesitados de Él. Póngase de pie. Dile, Jesús, tú eres mi fiel amigo, el único que no te falla.